Recording is on. Perfecto. Bueno, buenos días, amigos del canal Gabriel el Rojo. Aquí, una vez más, un nuevo encuentro, esta vez con el prestigioso intelectual y ensayista Eduardo Rinesi. Antes que todo, bueno, Eduardo, te agradezco que te hayas hecho presente aquí en el canal para todos los amigos. Eduardo Rinesi es doctor en la Universidad de San Pablo, doctor en filosofía, ¿no, Eduardo? Sí. Sí, así es. Sí, en la Universidad de San Pablo, filósofo, politicólogo y educador argentino. Nació en 1964, fue rector de la Universidad de General Sarmiento del 2010 al 2014. Se encuentra a cargo de la materia de la disciplina de sociología desde hace más de 20 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Publicó, entre otros libros, Yo Mariano, de 1992, hoy un poco, dígame Mariano, hoy un poco inhallable casi ese libro, Seducidos y Abandonados, Ciudades, Teatros y Balcones, un ensayo sobre la representación política, que yo recomiendo exclusivamente, Buenos Aires Salvaje, El Último Tribuno, Lisandro de la Torre, Tragedia y Política, Hamlet entre Hobbes y Maquiavelo, también hiper recomendable, y La Máscara de Jano, sobre el drama de la literatura en el 2009, entre otros trabajos, ¿no? ¿Qué es de lo último en que estás trabajando, Eduardo? Siempre alrededor de dos o tres cuestiones. Me interesa mucho pensar la relación entre el universo de la tragedia o del drama, ¿no? Más bien de la obra de Shakespeare en particular, y la teoría política. En efecto, empecé a andar por ahí cuando hice mis estudios doctorales en San Pablo, en Brasil, que para mí fue una experiencia muy linda. De allí surge ese libro que vos mencionaste recién, Política y Tragedia, y después una serie de trabajos posteriores en los que fui pensando algunos asuntos, la relación entre tragedia y comedia, más recientemente la cuestión de los modos en los que la tragedia nos sirve para pensar dos categorías con las que sobre todo el psicoanálisis pensó muchas cosas, y a mí me gusta traerlas para el lado de la teoría política para pensar el carácter siempre incompleto, siempre fallado, siempre fallido de todo orden, que son las categorías de restos y de desechos. Esas dos categorías de resto y de desecho a mí me interesan mucho. Hace muchos años que vengo dando vueltas sobre estas cuestiones, la tragedia, el drama, la comedia, los problemas de la traducción de la tragedia y sobre los problemas de la traducción de Shakespeare, los problemas del lenguaje en Shakespeare. El problema del lenguaje en Shakespeare es un problema porque evidentemente Shakespeare escribía en inglés y nosotros lo leemos en castellano, y entonces tenemos la cuestión de la traducción ahí como un asunto interesante para pensar. Pero además porque el tema del lenguaje es él mismo uno de los grandes temas de Shakespeare en aquellos años del Renacimiento, en que, para decirlo clásicamente a la Foucault, digamos, la relación entre las palabras y las cosas se convertía en el tema mismo de la literatura, en Cervantes, en Shakespeare, en tantos otros, ¿no? De modo que ahí hay una línea de laburo que hace muchos años inicié y de la que no me aburro. Me parece que hay allí muchas cosas para seguir pensando en relación con Hamlet, en relación con El Mercader de Venecia, últimamente en relación con los dramas históricos que componen lo que suele llamarse el ciclo romano de la obra de Shakespeare. Hay allí un poema lírico de 1592, extraordinario, que es La violación de Lucrecia, un poema fantástico, formidable, en el que Shakespeare recrea una situación sobre la que las fuentes históricas con las que contaba, que eran básicamente Tito Livio y Ovidio, esas eran las dos fuentes clásicas sobre este episodio, que está en los orígenes de la República Romana, al final del siglo VI a.C., en el 509, 508 a.C., cuando, indignados por la violación y el suicidio de una bella joven de la élite romana de nombre Lucrecia, Lucio Junio Bruto y un conjunto de patricios romanos expulsan de Roma a la dinastía de los Tarquino, al rey Tarquino el Soberbio,
dando comienzo a la historia que tendría nada menos que 5 siglos de la República Romana. Shakespeare se ocupa en ese poema del comienzo de la República Romana y después en 3 piezas posteriores, que son Coriolano, Julio César y Antonio y Cleopatra, de 3 episodios fundamentales en esa historia de 5 siglos, y eso trae mucha agua para la discusión contemporánea, más en términos de teoría política, digamos, sobre los problemas de la República, que es un tema que está hoy en el centro de muchas discusiones. De modo que te diría, allí hay una zona de asuntos de las que me he ocupado mucho, y en los últimos años, pero te diría en los últimos años, quizás te diría en los últimos 15 años, me he ocupado mucho, te diría que en principio por razones de trabajo que se fueron volviendo también razones de interés intelectual y de preocupación teórica, me he preocupado mucho por la cuestión universitaria, ¿no? Y esa es una zona en la que he escrito algunas cositas y siempre estoy tratando de pensar, sobre todo a partir de la gran renovación de las formas conceptuales, te diría, en las que desde comienzos del siglo XX se ha pensado la cuestión universitaria en América Latina. Yo le doy una gran importancia a la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008, reunida en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que declara en un texto formidable, importantísimo, absolutamente revolucionario, que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados, inaugurando una manera muy novedosa de pensar la cuestión universitaria en todo el mundo. La universidad ha sido desde siempre, desde hace más o menos 1000 años, que son los años que tiene la universidad como institución en la cultura de los países de lo que solemos llamar Occidente, ha sido siempre una institución fuertemente exclusiva y excluyente, jerárquica, elitista, una máquina de fabricar elites, digamos así, y la posibilidad y la obligación de pensarla como un bien público y social, como un derecho de los ciudadanos y como un derecho de los pueblos, a mí me parece que renueva mucho nuestro pensamiento sobre la cuestión universitaria. Me he dedicado a eso, me interesa, me importa, tiene todo que ver con lo que hice durante los años en los que, en efecto, como vos señalabas en tu presentación, tuve alguna responsabilidad de gestión en una universidad pública argentina, pero la verdad es que el problema no me ha abandonado, me sigue interesando mucho y sigo pensando un poco esas cosas, ¿no? Y después, por supuesto, las cosas vinculadas con mi actividad docente, que es siempre un estímulo enorme para pensar y para investigar y para escribir, ¿no? Claro. Como es, bueno, muy interesante todo lo que me estás diciendo. Estaba pensando en Shakespeare, que es un tema que después te quería preguntar. Yo lo único que tenía, bueno, yo lo leí bastante, con mucha pasión, en diversas traducciones. En la relación con Shakespeare, con Roma y eso, lo único que leí es lo que vos habías marcado, ¿no? Que es Cleopatra, Julio César, y Coriolano. Se tiene mucho menos presente en Shakespeare, mucho menos, se lee, creo, la poesía, se lee más el teatro. Me parece a mí, ¿no? Que el único lector lee más la poesía que el teatro, pero bueno, todo lo que vos decís es muy interesante, y bueno, esperamos que de ahí sigan saliendo los productos tan interesantes que vos seguís produciendo. Y en relación con la cuestión universitaria, es una cuestión también que nos toca y que nos atraviesa. Porque, por ejemplo, estaba pensando que tampoco hay una gran cantidad de trabajos sobre la reforma del 18, ¿no? Estoy pensando eso, ¿no? No hay grandes cantidades de trabajo sobre eso. Y fue una reforma muy importante, ¿no? Con ideales muy democráticos. Fue una reforma muy importante y fue un movimiento muy importante en la política latinoamericana. Hace 2 años se cumplieron 100 de la reforma universitaria, claro, de 1918. Es cierto que la coyuntura en la que en Argentina y en toda América Latina se produjo este aniversario no fue una coyuntura que haya favorecido mucho las conmemoraciones, por lo menos oficiales, de aquel acontecimiento. La derecha que gobernaba este país era una derecha absolutamente pre-reformista en su representación de la universidad, no digamos ya pre
pre-idea de la educación superior como un derecho universal, no digamos ya pre-peronista, sino definitivamente pre-18 en su representación de la cuestión universitaria, y no hizo o no generó las condiciones para una conmemoración de ese centenario a la altura de la importancia que tuvo ese acontecimiento. Hubo, por supuesto, todo tipo de conmemoraciones y de recuerdos, más bien en los ámbitos específicos de la vida universitaria, aparecieron unos cuantos libros, hicieron unos cuantos congresos. Se desarrolló en la ciudad de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, la tercera Conferencia Regional de Educación Superior del IESAL, de la UNESCO, continuación de aquella de Cartagena de Indias, de la que te hablaba hace 2 minutos, que tuvo su importancia y que también produjo una declaración final que, en el contexto de fuertes retrocesos en la política latinoamericana de estos últimos años, tuvo su importancia grande. La Universidad de Buenos Aires reeditó una obra muy importante que es Estudiantes y Política en América Latina, de Juan Carlos. Sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Perdón por la laguna, tenés razón. Es un gran texto ese. Es un gran texto que Portantiro había escrito por primera vez en italiano a comienzos de la década del 70 y que después reescribe, es decir, se autotraduce, pero al mismo tiempo introduciendo una cantidad de modificaciones muy importantes en su propio texto, 7 años después, en el 78, en un contexto político e histórico muy diferente, en el exilio en México, habiendo abandonado la idea gramsciana, digamos, que compartía con Aricó y con toda esa muchachada de la posibilidad de una articulación, bueno, el viejo tema gramsciano de la hegemonía, digamos, ¿no?, entre los sectores universitarios de izquierda y el mundo popular o del trabajo. Y entonces escribe en castellano un texto que, entre otras cosas, tiene un título distinto al que había tenido el texto italiano de comienzos de los años 70. Este se había llamado Estudiantes y Revolución en América Latina, título que Portantiro reescribe como Estudiantes y Política en América Latina 7 años después. Bueno, la revisión de ese texto importantísimo estaba recontra agotado, no se conseguía por casualidad en las librerías desde hacía muchísimo tiempo. Lo había publicado en su momento siglo XXI, me parece, pero hacía mucho tiempo que no se conseguía. La reedición por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA de esa obra me parece que dio lugar a una cantidad de debates que estuvo bueno que pudieran retomarse en la Argentina, ¿no? Pero sí, también, es un tema sobre el que hay que seguir charlando muchísimo, ¿no? Claro, también estoy pensando que sería interesante rescatar los escritos de Deodoro Roca. Los escritos de Deodoro Roca están, la obra completa de Deodoro Roca está publicada por la Universidad Nacional de Córdoba, así como la de Saúl Taborda. Ahí se ha hecho una... Lo que pasa es que eso es muy dificultoso que llegue a Buenos Aires. Muy difícil de conseguir, sí. Siempre... Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo ahora me enteré que Horacio González había escrito un texto sobre Eva Perón y lo editó la Universidad de Córdoba, y yo acá en Buenos Aires no lo consigo. Sí, ese texto de... O sea, te digo eso como recuerdo hace algunos años, muy dificultoso conseguir un texto que eran entrevistas a Pancho Aricó, sí, que es un libro de entrevistas de unas 300 páginas, sí. También en Buenos Aires muy difícil de conseguir, sí. Y que es auspiciante que la gente de Córdoba publique. El tema es que, bueno, el mundo de las editoriales, de la circulación, a veces se hace muy dificultoso. Sí, ese es un problema, no sé si es un problema particularmente glamoroso para conversar, pero es un problema grande que tiene la edición, claro. Sobre todo la edición universitaria. En general es un problema que tienen las editoriales de medianas para abajo y especialmente las editoriales universitarias, que es el problema de la distribución, ¿no? La distribución, claro. De los libros que salen en Buenos Aires y que difícilmente se consiguen a veces en el interior, o al revés, de los libros que salen en el interior y que a veces tardan mucho o no llegan a Buenos Aires. Ese librito al que te referís, de Horacio, sobre Eva Perón, es un libro precioso. Es un pequeño librito que Horacio publicó en su momento en Brasil y en portugués, en la edición brasiliense, donde Horacio publicó media docena de libros muy lindos. 3 de ellos habían sido publicados en su momento en la editorial Gorla, en un único volumen, en Buenos Aires, hace ya una punta de años, y este otro sobre Eva Perón, que en efecto no había sido traducido y publicado en castellano, fue publicado por la
Universidad Nacional de Quizá es una generosidad de Horacio hacia los amigos de Córdoba, porque él lo podría sacar por coligüe. Sí. Claro, como es igual Eduardo, que el inhallable, yo nunca vi. Sé que hay un trabajito primigenio de Horacio sobre Gramsci, de la década del 70. Sí, efectivamente. Ese trabajito ojalá se pueda volver a leer más masivamente. Para nosotros Antonio Gramsci es un texto de Horacio de comienzos de los años 70, que es una introducción a una compilación de escritos sobre Gramsci. Últimamente, ¿sabés quién ha recuperado mucho eso? Y no solo lo ha recuperado, sino que bastante entusiastamente lo ha traducido o hecho traducir al italiano y prologado en italiano para ser publicado allá, un investigador italiano interesantísimo que se llama Pasquale Serra, que es un gran conocedor de la obra de Gramsci y de la recepción de Gramsci en la Argentina. Es, por otro lado, un recontraexperto en la obra de Gino Germani, asunto sobre el que tiene publicado un libro extraordinario que se llama en castellano Populismo Argentino, que está publicado por Prometeo. Pasquale es verdaderamente un investigador muy, muy serio y él le da mucha importancia a ese texto de Horacio que vos mencionás, lo considera la gran recepción de Gramsci a comienzos de los años 70 en la Argentina, la prefiere a la recepción generalmente considerada más, más seria o por lo menos más canónica, que es la que hace Aricó, y le da mucha manija a ese texto de Horacio, que en efecto es un texto precioso de Horacio. De modo que no me extrañaría que toda esa manija que Pasquale le está dando a ese texto y a su preocupación por los modos en los que fue leído Gramsci en la Argentina en aquellos años, sirva para que podamos volver a leer más masivamente y en castellano ese precioso texto de Horacio. Ojalá, Eduardo, lo auspiciamos desde acá. Estaba pensando, antes de, bueno, ya entramos en tema, ¿no? Estaba pensando en la reforma del 18. Yo recuerdo una profesora que tuve en el profesorado, yo soy egresado de la Alicia Moro de Justo, profesorado el Normal 1, y recuerdo que una profesora había dicho algo que a mí me quedó muy grabado. Me dice, ¿qué tanta laraca con el mayo del 68 si 50 años antes, acá, muchas cosas mucho más avanzadas que el mayo francés, planteó la reforma del 18? Me quedó, digo, los franceses se plantean en el 68, 50 años después que en la Argentina se plantearon muchas cosas. No, absolutamente. La comparación entre esos dos movimientos que tienen características muy parecidas, un conjunto de demandas muy parecidas, un tipo de articulación entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero muy parecido, se ha hecho muchas veces y es de lo más interesante. De hecho, el libro de Portantiero del que hablábamos hace 5 minutos tiene en su base el interés que tenían Portantiero, Aricó y toda esa muchachada por explicarle a sus amigos del Partido Comunista Italiano que 50 años antes de ese movimiento que había pateado el tablero de la política europea y que tanto les interesaba a los partidos comunistas de toda Europa, en la Argentina había tenido lugar un movimiento de características muy semejantes. Es para explicar en Europa y específicamente en Italia el 18 cordobés, que Portantiero escribe ese libro en el 71, ¿no? Tenés toda la razón al decir que y de hecho, entre las pancartas de la muchachada parisina de 1968 se encuentran algunas frases de Teodoro Roca que los tipos habían leído y que llevaban como bandera a su propio movimiento, ¿no? A mí me interesa la repercusión también de ese movimiento, Eduardo, mirá, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque no digo, es interesante, pero no lo tenía previsto, pero así son las conversaciones, ¿no? A mí me interesa mucho la repercusión que tuvo en América Latina, sobre todo, creo yo entender, en Perú, hasta en Haya de la Torre, un tipo muy interesante. Sí, claro, por supuesto, está en la base de la fundación de la APRA. La reforma monetaria tiene en toda América Latina un impacto muy grande, lo tiene en Perú, lo tiene, por supuesto, en México, es decisivo el impacto de la reforma en México, y lo tiene en Cuba. La revolución cubana también es decididamente tributaria, heredera de la reforma universitaria. El pensamiento no tanto del Che, sino sobre todo de Fidel, es un pensamiento fuertemente tributario de la reforma. Y si vos te acordás, uno de los últimos discursos públicos que dio Fidel Castro
antes de tener que dejar el poder en Cuba. Fue un discurso que dio en la Argentina, en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Sí, me acuerdo. Un discurso muy interesante. Ese discurso se puede bajar de internet o se puede leer, estuvo en todos los diarios al día siguiente, porque fue un discurso fenomenal. Y ese discurso es un discurso que revela un fuerte conocimiento por parte de Fidel de la historia de la izquierda, no solo de la izquierda revolucionaria, sino te diría sobre todo de la izquierda reformista argentina y de la izquierda reformista universitaria. Conoce muy bien la historia de la reforma, conocía muy bien la historia de la reforma Fidel, y ese discurso me parece que es importante porque deja planteado un asunto que hoy yo creo que tiene mucha importancia para la política latinoamericana y para la vida universitaria latinoamericana, que es retomar el viejo programa reformista de una unidad política, cultural y universitaria de la región, ¿no? Me parece que ese que fue el sueño de la reforma, fue también el sueño del peronismo, fue el empeño de mucha gente que viniendo de la tradición de la reforma después se sumó a las filas del peronismo, como el mismísimo Manuel Ugarte, que en ese sentido es un personaje de lo más interesante, y tiene que formar parte de las banderas de los gobiernos progresistas y de los movimientos sociales progresistas en América Latina de hoy. No tiene destino América Latina, sino es pensando en una unidad política y cultural de la cual la universidad puede ser un vector de lo más importante. Y además elegir ese discurso en las escalinatas, digo, no habrá sido adrede, digo, interesante, ¿no? En cuanto a la ocupación del espacio público, ¿no? Digo, una universidad tan conservadora como la Facultad de Derecho, ¿no? Lo que hace Fidel en ese discurso es extraordinario. Yo no sé si vos te lo acordás, porque sí, me acuerdo. Estaba previsto que lo diera en la hermosa sala de actos de la Facultad de Derecho de la UBA, que es una sala de actos realmente hermosa, con un gran óleo y unos asientos de madera que son sí. Pero lo cierto es que se desbordó la sala de actos y entonces Fidel decide, junto con sus colaboradores, para no dejar a nadie sin escuchar su discurso, salir de la facultad e ir a la calle y dar el discurso en el espacio público. Pero estaba previsto que lo diera en un aula de la universidad y el propio Fidel, que era un vivo bárbaro, lo que hace es iniciar su discurso con una reflexión sobre ese propio movimiento del que él estaba siendo protagonista, de salida de la universidad a la calle, ¿no? Del espacio académico de la universidad al espacio público de las grandes luchas colectivas, lo cual le permite trazar un paralelo entre esas circunstancias que estaba protagonizando en ese momento frente a ese público argentino y la propia historia de la Revolución Cubana, que es una revolución que también sale de las aulas de la universidad. Es de allí de donde viene Fidel y su reformismo no le viene de cualquier lado, le viene de su propia militancia en la Universidad Cubana. Claro, porque de te fábula narratur, quiero decir, remite a su propia historia, ¿no? Digo, los sectores reformistas cubanos, el Partido Ortodoxo, todos esos orígenes que él tuvo, mucho antes del Partido Comunista, bueno, no tenía ningún tipo de relación, creo yo, en su juventud, y que el reformismo es muy importante. Absolutamente, sí. Así que... Unido allí con la tradición antiimperialista, con la herencia. Claro, exactamente. Sí. Eduardo, yo estaba pensando en tu escritura, que yo la vinculo en un espacio común que vos compartís, más allá de las diferencias de temáticas y peculiaridades y estilos, con Horacio González, con María Pía López, con Ricardo Foster, con toda esa gente tan interesante del campo intelectual argentino. Estaba pensando yo en la forma de ensayo. Digo, tu experiencia, a través, por ejemplo, digo yo, de una revista emblemática como El Ojo Mocho y de tu escritura, en El Ojo Mocho y más allá del Ojo Mocho, ¿cómo concebís vos la forma ensayo? ¿Qué sucede en la relación de la forma ensayo con la forma de producción académica en cuanto hay una contraposición de esas formas? Digo porque en la Argentina conviven esas dos tradiciones, la tradición del ensayo y la tradición del trabajo académico. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, a ver, yo que soy proveniente de la carrera de historia, estudio el Perindongui, académico por naturaleza, aunque también tiene ensayos, y algunos consideran
que Tulio es tan ensayista como de escritura académica. Quiero decir, la cuestión de la escritura académica. ¿Por qué pienso esto? Pienso en las posiciones de Horacio también, no sé si son las tuyas, de la crítica a la escritura de papers, de la crítica a las formas académicas de expresión, que a veces son cerradas en sí mismas. ¿Cuál es tu posición? ¿Desechamos la forma académica? ¿La forma académica se equivoca en cuanto a la circulación del conocimiento, en cuanto a los espacios que se mueve? ¿La forma de escritura académica obtura? ¿No es así en todos los casos? ¿Tiene que ver también con una forma como vos concebís el ensayo? Digo, bueno, estaba pensando eso, ¿no? No, es muy interesante, Gabriel. Es una discusión enorme, es una discusión que tiene en la Argentina muchísimos años. En efecto, a mí me parece que la revista El Ojo Mocho, que fue para muchos de nosotros extraordinariamente formativa, fue una experiencia fantástica. Bueno, yo con Horacio trabajo hace muchísimos años en las cátedras en la universidad, fue profesor mío, después yo fui colaborador de él en las cátedras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de modo que había allí un trabajo académico compartido de aprendizaje, y de hecho la revista El Ojo Mocho surge en el seno de una de esas cátedras que tenía Horacio. O sea, surge casi como un chiste. El primer número del Ojo Mocho es una especie de, que está perdido en el fondo de los tiempos, no sé si alguien lo tiene, yo creo que yo no, pero es una especie de abrochado de fotocopias de los trabajos prácticos de los estudiantes de una materia de Horacio, a la que le pusimos un poco humorísticamente ese nombre, y después decidimos hacerlo como una revista autónoma que tuvo en efecto una vida muy larga, que casi sorprendentemente larga, y que sigue teniéndola ahora en una segunda etapa dirigida por una generación de compañeros más jóvenes, y en efecto con una fuerte apuesta por esto que vos llamás, bueno, no es que vos lo llamás, en efecto es el ensayo como un tipo de género. Vos usaste varias veces la expresión el ensayo como forma, o la forma ensayo, sin duda aludiendo al clásico texto de Adorno, ¿no? El ensayo como forma, que es una referencia fundamental en estas discusiones sobre la diferencia entre el ensayo y la escritura más académica, ¿no? Y esa es una gran discusión. En efecto, en la Argentina arranca en el siglo XIX, en las grandes controversias entre los historiadores más profesionales y los historiadores más impresionistas, o entre la sociología de un Ramos Mejía y la sociología de un ingenieros, y que se prolonga durante el siglo XX y se vuelve muy fuerte en la historia de las ciencias sociales y sobre todo de la sociología en la Argentina, en polémicas como la que sostenía Gino Germani con, por decirte algo, Ezequiel Martínez Estrada, para decir el gran ensayismo liberal, para decirlo con una palabra rápida, aunque Martínez Estrada es mucho más y otra cosa que eso, ¿no? Y en otra zona con el gran ensayismo de un Jaureche o de un Scalabrini, o un poco después, no muchos años después, el debate entre Eliseo Verón y Juan José Sebrelli, que tuvo también mucha notoriedad en aquellos años, porque era el debate sobre modos de escribir, sobre el modo de concebir la investigación universitaria, sobre modos de concebir la actividad universitaria, que está siempre tironeada, te diría yo, entre dos impulsos, uno el de la vida intelectual y el otro el de la vida académica. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y me parece que la vida académica no es en modo alguno una vida despreciable, es una vida que ocupa una parte importante de las nuestras, tiene sus códigos, tiene sus reglas, tiene sus lenguajes, uno los despreciaría, aunque en general nos sale siempre referirnos a ellos con cierta ironía o con cierta distancia crítica, pero sí haría cuestión de que la aceptación de las reglas del juego de la academia, con sus estilos de escritura, con sus estilos de citación, con sus saludos a la bandera, con sus referatos, con sus evaluaciones, con sus mecanismos fuertemente institucionalizados y jerárquicos de pensarse las cosas, las escrituras y hasta las vidas, que eso no obture lo que la actividad de leer y de escribir y de intervenir en los debates tiene de vida intelectual, ¿no? La vida intelectual es una vida en relación con un espacio público, no con un espacio de
codificado o hipercodificado de intercambios académicos puertas adentro de las instituciones, de currículum vitae, de ascenso, de categorías en el programa de incentivo, de no sé qué de tontería burocrática. Nada de eso yo lo desprecio, porque de eso también está hecho nuestra vida, de eso también está hecho nuestros salarios, y nadie dirá que esas son cuestiones menores. Sí me parece que hay una apuesta que en el ojo mocho era muy fuerte, y que sobre todo en el pensamiento de Horacio, que es un pensamiento muy radical sobre este asunto, es muy fuerte. Hay una apuesta a que nada de todo eso, que es respetable, que es aceptable, que forma parte de las reglas del juego, que forma parte de cómo se desarrolla la vida universitaria entre nosotros, ocluya o asfixie la vida intelectual, ¿no? Al ensayo me resulta menos interesante pensarlo como forma, aunque por supuesto el ensayo es una forma, y una forma que se contrapone a las formas académicas más previsibles, más convencionales, pero me parece que pensaría el ensayo menos como una forma que como una actitud, que es la actitud de dirigir la palabra que se escribe a un espacio público de grandes discusiones colectivas, y no al espacio cerrado de la discusión entre pares con criterios muy codificados y evaluatorios ¿no? y muy previsiblemente jerarquizantes y excluyentes de otros tipos de voces o de otros tipos de modos. Me parece que así definiría el ensayo, tal como me parece que se lo puede rastrear en la gran tradición política e intelectual en la Argentina, que desde el siglo XIX hasta hoy mismo, ¿no? Como un tipo de escritura que aspira a una interlocución en el espacio público de las grandes discusiones colectivas, y no en el espacio hipercodificado de la vida académica más previsible y más convencional, ¿no? En ese sentido, el último librito muy lindo que publicó Fernando Alfón, que es un libro precioso justamente sobre esta cuestión del ensayo como forma y del ensayo como actitud, del ensayo como orientación o como dirección de la escritura, ¿no? Recupera la figura del viejo Montaigne, el pensador francés del siglo XVI, generalmente considerado algo así como el inventor de la categoría de ensayo, ¿no? En la tradición de la literatura francesa, o más en general occidental, ¿no? Para pensar en estos problemas que creo que tienen que ver no tanto con formas de escribir, sino con formas de concebirse la labor intelectual, la relación entre la vida universitaria y la vida pública, y la vida política, ¿no? Ha dejado de ser ya desde hace muchos años lo que se lo consideraba un género bastardo, Eduardo. Depende de dónde se para uno para enunciar una cosa semejante. Yo creo que hay una gran cantidad de personas que creen que la seriedad de un texto está asociada a su capacidad para tener un muy bien día felicitado en los sistemas de referato de la revista A1 non plus ultra, con abstracts y keywords y no sé cuántas tonterías, y si es en inglés mejor. Bueno, si alguien es tan pavote como para pensar que una escritura es más válida cuando pasa esos sistemas de censura y de modulaciones muy restrictivas de la escritura, sin duda considera el ensayo como un género bastardo, como un género menor, como un género impresionista, como un género para pasar el rato, como un género poco riguroso, como un género de divertimento, ¿no? Ahora, la verdad de la milanesa es que cuando uno mira la historia de nuestros países, los grandes textos que han producido transformaciones políticas y transformaciones en las subjetividades individuales y colectivas, que le han cambiado la vida a las personas y a los pueblos, no forman parte de esos estilos tan codificados de escritura que en nombre de una idea muy pobre, muy pavota, muy mezquina sobre la verdad, censuran cualquier forma de una escritura más generosa con el estilo, más generosa con el lector, más generosa con la vida política. Pero existen efectos, sobre todo dentro de la academia, dentro de la vida universitaria, existe, por supuesto, una gran cantidad de gente que piensa que si escribís una frase sin poner entre paréntesis al terminarla, Kufr, Alperín Dongui, 1998, 2.731 y siguientes, sos
una especie de charlatán No, vos sabés en lo que estoy pensando, Eduardo, que es una experiencia que vos conocés mucho y te atravesó. La producción de conocimiento en la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente en la carrera de Sociología, donde la cosa es lo empírico, en función de lo empírico el establecimiento de una hipótesis que debe ser demostrada, me refiero, el cuestionamiento a una escritura que no sea científica. A eso me refiero. Quizá sí, lo que llama Horacio el cientificismo. Lo que pasa es que, bueno, los muchachos y los amigos, que yo tengo algunos ahí del Gino Germani, te dirían, bueno, pero nosotros hacemos una forma de conocimiento que es válida y que hace aportes. Entonces, sí, claro. Parece ser que esto, Eduardo, no es que no termina nunca, es una especie de Troilo Piazzolla esto, ¿viste? Es una, quiero decir, es una discusión que parece no terminar de zanjarse. No debe ser, Eduardo, que uno se tiene que enfrentar al texto como un artefacto, que algo nos tiene que dejar, sin importar si sea académico o no. Quiero decir, es importante un trabajo tuyo o de Horacio como Revolución y Guerra de Alperindongui o los dos tomos maravillosos de la Edad Media de Marblog. Quiero decir, sí, sí. O David Viñas. Digo, me parece que es una discusión que está bien, que para mí tiene que ver con una forma que fue importante hacerla. Había que posicionarse en ese momento, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Gabriel. Estoy de acuerdo con vos. Yo trato ahí de pensar de modos no excluyentes no excluyentes de la posibilidad de ningún género de escritura, de ningún estilo de escritura, de ninguna forma de escritura de aportar conocimientos relevantes o impulsos relevantes para la acción pública. Por supuesto que yo no creo que haya que andar eligiendo allí, y creo que en general cuando se ha adoptado la posición muy enfática de defensa de uno de esos estilos de escritura en contra del otro, en general quienes han tendido a hacer eso han sido, por regla general, los que podemos llamar cientificistas, que construían la propia ciudadela, ¿no? a la que buscaban proteger frente a esto que vos recién llamabas el género bastardo, ¿no? o los charlatanes que desde afuera de esa ciudadela a preservar escribían de modo inadecuado, desprolijo, chabacano, ¿no? ¿Qué quiero decir? En el gesto de rechazo de ciertas formas de escritura en nombre de la seriedad, de la verdad, de la ciencia, me parece que suele haber una pérdida muy grande. La cantidad de interlocutores interesantes que se perdió Gino Germani, ¿no? Por decir, he leído la obra entera de Ezequiel Martínez Estrada para ver si había en ella algo de valor. Punto seguido, no hay nada, ¿no? Es decir, perdonad, decir, boludo, un tipo tan interesante, pero un tipo que además era un editor y un traductor de algunos de los grandes ensayistas, ¿no? Europeos y norteamericanos del siglo XX. Se pudo perder esos interlocutores tan interesantes por un modo, en efecto, de presentar la contraposición entre los estilos o entre las formas de la escritura, para mi gusto, demasiado terminante. Yo a mí me resultan de lo más interesante algunos textos de esos que uno podría llamar académicos, que aportan conocimientos fundamentales, y no estoy seguro que lo que hace uno, que lo hace siempre muy vinculado con la universidad, te decía hace un rato, con el propio trabajo docente, con el diálogo con los colegas, con los estudiantes, no forme parte de eso también. No los veo como dos géneros radicalmente excluyentes entre los que haya que elegir, ¿eh? Y no me siento en absoluto, te diría, portador de algún tipo de mandato de cuestionar la escritura académica en nombre de algún ensayismo. No, más bien me parece que el asunto es cómo uno trata de dialogar con todas las formas de producción del conocimiento y con todas las formas de escritura
en términos interesantes, en términos productivos y sobre todo en términos de no encerrona adentro de los límites de una cierta corporación, de una cierta institución. A eso le doy importancia a la posibilidad de los textos de producir efectos y de conseguir lectores y de producir impactos en el mundo de la vida pública de las sociedades y no solamente en el mundo de las citas que después se cuentan, ¿no? Para ver quién es más meritorio que el de al lado. Es que eso del mundo de las citas que vos decís, yo estoy, en mi caso personal, estoy terminando un trabajo de maestría que se está haciendo muy largo y que tiene que ver también con esas dificultades que a mí me alejan un poco. ¿Cuándo lo voy a terminar? Lo que pasa es que para terminarlo, digo, esto no me pasa a mí solamente, para terminarlo tengo que aceptar el mandato de las reglas que ellos imponen o no lo termino. A ver, Eduardo, quiero decir, se cita en la academia. Cuando digo la academia, digo en la Universidad de Buenos Aires, en determinadas carreras. Y en las universidades que no son de Buenos Aires, no sé el caso de la experiencia que vos tuviste en la de General Sarmiento, te digo otras, se cita de determinada manera, se escribe de determinada manera. Vos no podés poner la revolución fusiladora en un trabajo académico. No podés poner derecha e izquierda tan libremente si no haces 58.000 especificaciones. A mí me han cuestionado poner dentro de la iglesia sectores tradicionales o progresistas. Y me dijeron, eso es para un artículo de página 12. ¿Qué sectores tradicionales y progresistas? Quiero decir, hay una obturación. O sea, si yo planteo un tipo de escritura parecida a la de Horacio, me mandan a mi casa. Te mandan a tu casa, digamos. Es así, Eduardo. No sé, digo, en las instituciones que yo transité, digo, capaz que vos me decís, no, mirá, acá no es así, o ahí no es así. Quiero decir, hasta hay una forma de citar, una que es inglesa, vos sabés, una que es inglesa, otra que es francesa, y se cita de esa manera. Sí, por supuesto. Bueno, pero, a ver, yo creo que allí hay varias cosas. Por un lado, hay cuestiones absolutamente formales que uno puede tomar como una especie de distancia irónica con la punta de los dedos, cuando uno tiene que hablar en ciertos ámbitos, habla de cierta manera, en los velorios, chistes, esas cosas las sabemos todos, y bueno, forman parte de las reglas de juego. Especialmente grave. Lo que me parece grave es empezar a internalizar que esos modos muy codificados de habla o de escritura en ciertos espacios muy específicos que tienen sus reglas y sus procedimientos son el modo adecuado verdadero de hablar o de escribir, porque ahí sí me parece que hace una particularidad que uno puede mirar con cierta extrañeza antropológica, con cierta gracia o hasta con cierta ternura, haces un criterio de verdad universal sobre la escritura o sobre los procedimientos para pensar o para investigar, etc. Lo otro, las exigencias de cierto rigor, las exigencias de no andar adjetivando por las dudas, la exigencia de que alguien dice, bueno, pero pará, ¿qué quiere decir cuando decís? Yo las tomaría más bien como un incentivo, digo, para estimularte que termines de una vez tu tesis de maestría y no te enojes mucho, porque me parece que también uno dice, no, está bien, está bien, tomemos eso como incentivos para producir un tipo de conocimiento, un tipo de presentación de lo que uno piensa, más riguroso, más estricto. No me parece que en eso haya algo de intrínsecamente condenable. Lo que me preocupa es la internalización en la subjetividad de una cantidad de actores universitarios de que el criterio de lo bueno, de lo excelente, de lo adecuado, de lo que está bien hacer, son los que imponen las normas de escritura de una corporación que me parece que hay que tomarse con menos seriedad que la que a veces le damos. Y sigo poniendo, de puro demócrata que soy, de puro republicano que soy, de puro interés que tengo por la cosa pública, por los debates públicos, por los espacios públicos de las grandes conversaciones colectivas, le sigo dando mucha importancia a producir textos que puedan dialogar con esas discusiones
¿no? Y encontrar un lugar en ellas. La verdad es que si un texto solo puede encontrar un lugar en la revista referateada A1, no sé qué, de la Very Important Sociological Review de Oklahoma, pues sí, no, boludo, si estamos en otra cosa, estamos en otro negocio, estamos escribiendo para otros compañeros y compañeras que queremos que nos lean y con los que queremos discutir, y no necesariamente con los académicos de la Very Important Review de Oklahoma, ¿no? Entonces, por ahí iría, no a despreciar ninguna forma de escritura y ni siquiera ninguna exigencia de rigor, aunque a veces puedan resultarnos un poco fastidiosas, sí a no tomarnos las cosas con una seriedad que nos obligue a aplanar otras posibilidades, otras experiencias de escritura que me parece que siguen siendo necesarias poner en un lugar muy alto en nuestra consideración sobre qué es lo que hacemos, ¿no? Aprovechándote, Emilio, porque bueno, El ojo mocho, yo estaba pensando, ¿no? Pensar que uno la leía en los cafés con los amigos del profesorado, soy curioso para esas cosas, ¿no? Digo, te pregunto que, ¿quién pensaba esas maravillosas entrevistas que prácticamente se desgrababan en forma, yo que sé, estaba leyendo la de Carlos Correas? Para mí la entrevista a Carlos Correas está entre los grandes textos del pensamiento argentino, de la ensayística. Es un ensayo eso. Yo creo que sí, las entrevistas de los Jomochos son muy valiosas. Yo le tengo un especial aprecio, aparte un recuerdo de cada una de ellas, de la experiencia que fue cada una de ellas. Me refiero a la etapa de los 90, Emilio. Digo, no ninguneo la etapa actual, ¿eh? Sí, digamos, sí. Me estoy definiendo. No, yo creo que sí, había a ver, es evidente el peso específico que tenía Horacio, su biografía y sus relaciones en la composición del mundo de interlocutores y de entrevistados de los Jomochos. Muchos de ellos habían sido o compañeros de ruta de Horacio en militancias anteriores, o personas que habían ocupado distintos lugares en la vida intelectual, en la vida pública, en la vida política, en unos años que nos interesaba entender, que nos interesaba reconstruir para pensar también lo que estábamos pisando. El Ojo Mocho es una revista de los años 90, hereda la preocupación democrática de los años anteriores y hereda las preocupaciones más emancipatorias de las décadas previas, y buscamos entrevistar a un conjunto de tipos y de tipas, pero la verdad de la milanesa es que fueron más bien tipos que tipas, que eran especialmente expresivos de distintas corrientes del pensamiento de aquellas décadas previas. Fue muy importante y muy influyente para todos nosotros lo que significaba en el mundo, en la vida cultural argentina, el grupo Contorno. Para todos nosotros fue decisiva la figura de David Viñas, la figura de Rosichner, la figura de Correa, con quien después, en mi caso, iniciamos una amistad entrañable. Lo recuerdo, Carlos, con muchísimo afecto. Era un personaje dificilísimo, era un personaje bravísimo, pero era sin duda alguna el gran sartreano argentino, el más desesperantemente radical de los sartreanos argentinos, el más genetiano y el menos dialéctico de los grandes sartreanos argentinos. Un sartrismo de la negatividad, un sartrismo de la preocupación existencialista por el problema del suicidio con el que terminaría sus días. El propio Correa, en los últimos días del siglo pasado, Correa fue un personaje fundamental de la vida política argentina, y la entrevista a él es efectivamente una entrevista preciosa. Es muy linda la entrevista que le hicimos a Emilio de Ípola, tengo un hermoso recuerdo de esa entrevista. Es extraordinaria la entrevista a Germán García, ¿no? Me impresiona un poco recordar ahora todas estas entrevistas, porque de todas las personas que acabo de nombrar, el único que está vivo es Emilio. Germán ha muerto, Carlos ha muerto, Portantiero, a quien hicimos una entrevista, murió también. Oscar Landi, querido maestro y amigo, con quien yo trabajé 10 años en la Universidad de Buenos Aires. Eduardo, ¿sabés lo que recuerdo? Bueno, que le desagradó bastante a María Pía. Veo que hubo mucha tensión. A Powell. La entrevista fue, bueno, Powell era un personaje intratable, de una inteligencia feroz, de un provocador,
esa entrevista es muy, sí, no la cuento entre las más interesantes que hicimos. Es interesante en efecto por la tensión que transita esa entrevista, y en efecto ahí Pía medio se le planta en más de un asunto, muy bien me parece, pero Fowler era un provocador, siempre estaba tirando de la cuerda, siempre estaba diciendo cosas inconvenientes que siempre ayudaban a pensar, en una especie de materialismo radical, muy incisivo, que le venía también de su gran formación de sociólogo, era un gran sociólogo. Y también recuerdo, digo para los amigos, la de Correas está en internet, y ahora te voy a decir cuál también está en internet. Y también te quería preguntar, yo creo que en algún momento le pregunté a Guillermo Cor, creo que los números de esa revista están en el Rabiniani, en algún lugar están esos números. Sí, me extrañaría, puede ser que esté en Sí, sí. No lo sé. Sí. Y como es, no, hay una entrevista interesantísima, hoy imposible de pensar hoy, por el papel que está jugando, a Jorge Asís. Sí, la entrevista sí la recuerdo muy bien, fue una entrevista muy linda, muy interesante. Muy interesante. Le hacen decir a Jorge Asís en un momento dado, Jorge Asís dice, a mí me gusta el poder. Sí. Es interesante esa entrevista porque habíamos leído muy bien la obra de Asís, que es una obra muy importante, muy abundante, de pareja, con grandes novelas, sin duda grandes novelas. Flores robadas a mí me parece que es una novela muy apreciable, y otras mucho menores, pero en todo caso la habíamos leído mucho a Asís para esa entrevista, y el recuerdo que tengo la hicimos en la casa que entonces tenía Horacio allá por San Telmo, y el recuerdo que tengo de esa entrevista es que nosotros tratábamos de establecer vínculos y lazos entre la obra literaria de Asís y sus comportamientos políticos desde su juventud. Y él se negaba. Y él se negaba. Y decía, no, ustedes son los críticos, yo escribo, ¿no? Era como una tensión que recuerdo que fue muy graciosa, pero coincido con vos. Esa entrevista, a pesar de lo difícil que es hacerle una entrevista a alguien que pasa 3 horas haciéndose el pelotudo, fue una entrevista, me parece, que justamente por esa tensión resulta muy interesante. ¿Sí? Claro, porque una cosa es lo que uno escribe y otra cosa es la comunidad de lectores. Sí, por lo tanto, ahí lo que había era incluso las interpretaciones, que da vos, que da Horacio, creo que está Cristian Ferrer. Sí, digo, son interpretaciones muy interesantes de la vinculación de la obra de Asís con Roberto Ar, con el menemismo. Quiero decir que lo que hacen me parece que esa era la intención de la revista y de las entrevistas, incitar a la lectura, a la discusión. Nunca más se han hecho ese tipo de entrevistas. Tenían una cosa muy disparatada, que era desgrabarlas muy en bruto, tratar de reponer la experiencia de la oralidad más inmediata. Entonces la desgrabábamos realmente haciendo cuestión de desgrabar todo, las vacilaciones, las contradicciones, los puntos suspensivos. Eso es medio absurdo porque en general siempre en las publicaciones hay problemas, límites de espacio, límites de plata para publicar un montón de páginas que uno podría ahorrarse si pusiera menos vacilaciones y menos puntos supresivos. Pero de todo eso salía un tono de las entrevistas que creo que en efecto lograba recrear bastante, ¿no? Entre paréntesis las risas, entre paréntesis piensa, ¿no? Que creo que lograba recrear el clima oral, presente, ¿no? De las conversaciones, que yo recuerdo como conversaciones, fueron un montonazo, porque fueron una punta de números entre 1990 y bien entrados los 2000, ¿no? Que es cuando discontinuamos un poco, tomados todos por 5.000 obligaciones. No, estoy pensando, Eduardo, por ejemplo, en el número que le hacen en la entrevista Asís. Después de la entrevista, viene la discusión sobre el caso Asís. Quiero decir, hoy eso es inimaginable casi. Quiero decir, se tomaron 15 páginas más para analizar lo que Asís dice, su obra. Digamos, quiero decir, eso es un trabajo que hoy en día, además, esa cantidad de espacio, ¿no? En una revista hoy en día, bueno, hoy en día las formas papel están como acorraladas también un poco, ¿no? Pero además... esa revista tenía como un gesto, en efecto, perseverar en la cosa del papel, y perseverar en una cosa que era casi un gesto
estéticamente provocador, o no diría de vanguardia, diría al revés, de contravanguardia o de retaguardia o como sea que quiera. Era una revista con cero diagramación, era el grado cero de la diagramación, no había un poquito de aire para respirar, no había un dibujo en el que nos pagaran, era texto, 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 texto. Eso nos gustaba mucho porque todos, sobre todo los más jóvenes nos decían, boludo, pongan un poco de aire, dejen respirar un poquito al lector, son palabras, 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 palabras. Bueno, eso nos gustaba, era un masazo de palabras, ensayos que no tenían ningún límite de extensión, ¿viste? Los colaboradores nos preguntaban, che, ¿cuántos caracteres? Y decían, qué sé yo, lo que quiera, boludo, haz lo que quiera. Y había ensayos, bueno, los de Horacio, que siempre se destacaban, eran ensayos larguísimos, eran verdaderos capítulos de libros, o libros enteros. Hay artículos de Horacio extraordinarios en El Ojo Mocho, y creo que a todos nosotros que éramos muy jóvenes, de esto hace mucho, cuando empezamos en El Ojo Mocho, hace de esto 30 años, imagínate. Estábamos, no digo que haciendo las primeras armas, pero ponele. Y fue para nosotros absolutamente formativo. Teníamos muy locamente ambiciosa de reseñar todas las novedades bibliográficas que salían. Entonces la sección de reseñas era imposible, porque cualquier libro que aparecía considerábamos importante que alguno de nosotros lo leyera, lo reseñara. Pero no solamente eso, también la crítica en contra. Yo recuerdo leer con mucho interés, ahora no me acuerdo quién hizo, me parece que Foster, una crítica en contra de la película La lista de Schindler. Sí, había... Bueno, sí, Ricardo hace algo sobre contra la lista de Schindler. Carlos Correas, que era muy maldito y que hizo unas cuantas críticas de cine muy copiadas del estilo de Borges, era un gran imitador de Borges. Carlos, absolutamente malicioso y tremendo, hace algunas críticas de cine despiadadas y hace pelota, no me preguntes cuál porque no me acuerdo, pero hace pelota una película de Pino Solanas a la que destroza de una manera muy graciosa y absolutamente lapidaria. Algunos de esos textos después formaron parte de un librito, que fue uno de los últimos libritos de Carlos, que se llama Ensayos de Tolerancia, ¿no? Exacto. Que sí. Es un librito muy humorístico. Vos sabés que él nombra ahí en la entrevista, Horacio, Emilio, perdóname, ahí nombra en la entrevista, estoy tratando de rastrearlo, me es muy dificultoso, un artículo de Oscar Mazota en relación con la película Nido de Ratas. Sí, claro. Que él publica en la revista, en la publicación Clase Obrera de Rodolfo Puigros, porque él ahí rescata algo extraordinario, que es la reacción de la gente en el cine ante el papel de Flores, ante el papel del cura. Aplauden. Y él, claro, exactamente, y él ve ahí un desgaste del peronismo. Exactamente. Y bueno, y eso no lo puedo, lo estoy rastreando porque me parece que esos números o están en la Biblioteca Nacional o en el CEDINSI, pero genera eso, ¿viste? Genera el tema de la curiosidad, ¿viste? Y en relación con lo que vos decís, de que no tiene publicidad y eso, es como tributaria, Emilio, de Contorno. Contorno era puro texto. Sí. No, por eso creo que de Contorno se nos pegó. Y después, por supuesto, la experiencia revisteril previa de Horacio, que era muy importante y que había tenido dos estaciones decisivas, que fueron en Vido en los 70 y Unidos en los 80, ¿no? Exacto. Pero esas eran revistas como más ostensiblemente militantes e inscritas en la tradición del peronismo, y me parece que el Ojo Mocho tenía una cosa que era políticamente menos precisa, digamos, ¿no? Que estaba en algún lugar entre cierto peronismo y una cosa más de izquierda sartreana, o como quieras llamarla. Y habría que escribir sobre el Ojo Mocho, porque se ha escrito sobre punto de vista, se ha escrito sobre pasado y presente, se ha escrito, habría que escribirlo, porque salió en una época de languidez del campo intelectual, de emputecimiento político. Sí. Y eso también hay que marcarlo, porque ahí estaban ustedes y estaba la revista que hacía el queridísimo, ¿cómo es?
el que hizo también Carta Abierta, ¿cómo es? Casulla. ¿Cómo? Nicolás Nicolás Casulo, ¿cómo se llamaba la revista que él tenía? Sí, Con Ricardo Foster también. Confines, Pensamiento de los Confines. Pensamiento de los Confines, que uno la podía conseguir en Gandhi, no es una revista barata, pero quiero decir, eran dos espacios que emergían, Emilio, en un campo cultural, no te digo muy pobre, porque esas expresiones estaban, pero donde el país parecía languidecer en muchos otros aspectos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que allí había dos actitudes distintas posiblemente, pero sí, en una coincidencia en la gran pobreza del mundo político de esa década y una fuerte preocupación por la deriva del mundo académico universitario, ¿no? Que yo creo que en el caso de Confines se expresaba en la apuesta militante por un tipo de ensayismo de gran refinamiento, de gran sofisticación y de enorme interés, y que en el Ojo Mocho se expresaba en una cosa desde el punto de vista estilístico muy diversa, muy